Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Yahshua el Mesías, que me des palabras de sabiduría, palabras de entendimiento y sobre todo de verdad. Padre, te pido que mientras que digo lo que has preparado, lo que has puesto en mi corazón, que tú inspires y retes y traigas un entendimiento más profundo de un tema que no solo es controversial, sino que también es uno de los temas menos predicados en los púlpitos del día de hoy. Padre, te pido que por favor abras nuestros corazones para escucharte. Te pido esto en el nombre de Yeshua. Y todos dicen, amén. Voy a usar mi clicker esta noche y comencemos. El fin de la era. Si esta es la primera vez que nos está viendo, les recomiendo que vayan a nuestra página web, pasionporverdad.com, donde encontrará las otras 5 partes de esta serie, la cual es bastante interesante. Hablamos del cómo todo esto comenzó, hablamos del rapto, de cómo se ve esa línea de tiempo. Esta es la última parte de la serie, llamada El fin de la era, parte 6, que es el reino milenial. Mejor dicho, el qué es, cómo se ve, quién está ahí, quién no está ahí, cómo va a pasar, si es que va a pasar. Todo esto lo responderemos hoy. En profecía bíblica no hay tema más controversial y más malentendido que el tema del reino milenial, sin duda alguna. Hay poco tema que sea más malentendido que el del reino del milenio del Mesías. Y es el mismo tema el cual es encontrado en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Tanakh. Y tenemos varias profecías sobre el tiempo de cuando el Mesías va a regresar. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de cuando el Mesías va a regresar, y en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah en hebreo, tenemos ese mismo concepto, el cual todos los cristianos conocen. Lo que no conocen muy bien son las profecías del Antiguo Testamento que están conectadas con esto. Entonces, si queremos entender este tema, tenemos que volver ¿a qué? Al comienzo, y eso es lo que vamos a hacer. Comencemos con lo básico primero. El reino milenial se refiere a los 1000 años del reinado del Mesías. Este reinado del Mesías, que conocemos como Yeshua en hebreo, lo cual significa salvación, Jesús, el Hijo de Dios, es visto como el mismo reino mesiánico esperado por los profetas en el Tanakh. ¿Ok? Vayamos ahora a Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, esta información es bastante importante, porque cuando esto suceda, cuando el adversario o el enemigo, o en el hebreo Hasatán, que es de donde viene la palabra Satanás, el adversario, cuando el adversario sea atado en cadenas por 1000 años, eso instantáneamente lo cambiará todo, ¿están de acuerdo? ¿Ok? Entonces este versículo es un versículo clave para entender cuándo ocurre el reino milenial y cómo se ve. Continuemos. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora, si no están familiarizados con los contenidos de esta escritura que hablan sobre la adoración de la bestia y su imagen y su número, el 666, el número de su nombre, yo los animo a que vayan y vean el resto de esta serie donde yo voy a través de esto en detalle, porque no lo haremos hoy. El día de hoy lo que quiero que detallen de inmediato es de que Satanás va a estar atado por 1000 años y de que habrán personas que serán resucitadas de los muertos. Va a haber una resurrección de los muertos. Continuemos. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, de Cristo, y reinarán con él por 1000 años.
Ahora, ¿es literalmente el reino milenial por 1000 años? Porque hay personas que no creen esto. No hay duda de que este periodo de tiempo es de 1000 años exactamente. Hay algunos que interpretan los 1000 años alegóricamente como que simplemente significa un largo periodo de tiempo. Sin embargo, este punto de vista no es naturalmente leído en el texto, lo cual llamamos exégesis, sino que quieren poner lo que ya creen dentro del texto. Una simple lectura del texto es bastante explícita de que es exactamente 1000 años. Tanto es que la palabra 1000 años en el pasaje anterior es traducida de la palabra griega kilioi, no sé si lo estoy diciendo bien, que significa 1000, y etos, que significa años. Entonces, literalmente sí es y significa 1000 años, no es un largo periodo de tiempo. Ahora, si hay palabras en sus Biblias que aparenta determinar un periodo de tiempo, pero en el hebreo significa un largo tiempo, un tiempo específicamente determinado. Este no es ese caso. En esta ocasión significa exactamente lo que dice, 1000 años. Está bien, iremos a través de 3 interpretaciones o perspectivas sobre el milenio. Y la primera es postmilenialismo, la segunda es amilenialismo y la tercera es premilenialismo. Estas son las 3 perspectivas: postmilenialismo, amilenialismo y premilenialismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar cada una de ellas rápidamente antes de profundizar en este mensaje. Número 1. Hablemos de postmilenialismo. Este punto de vista se llama postmilenialismo porque enseña que Yeshua no regresará a la tierra hasta después del reino milenial. ¿Ok? Entonces, postmilenialismo es básicamente post o después del milenio. Esto dice que el Mesías regresará después del reino milenial. Ahora, tal vez muchos de ustedes crean eso fue lo que les enseñaron, pero por eso estamos analizando todo esto. En postmilenialismo, en vez de reinar desde un trono terrenal en Jerusalén, Yeshua reina la tierra a través de la expansión del evangelio y el establecimiento de ética y moral cristiana alrededor del mundo. Entonces, en pocas palabras, las personas que creen en postmilenialismo dicen que Yeshua no reinará desde la tierra, sino que él está reinando a través del evangelio ahora mismo. ¿Ok? Eso es llamado postmilenialismo. Una vez que la gran mayoría del mundo llegue a ser convertido al cristianismo a través de este aumento gradual del evangelio, Yeshua volverá a recibir su reino, juzgar a los impíos y guiar a su pueblo hacia la edad eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva. El postmilenialismo también enseña que el mundo está supuesto a hacerse mejor y mejor mientras más personas se convierten al cristianismo. ¿Cómo nos estará yendo con todo esto? Esta gran mayoría del mundo cristiano representará el reino milenial antes del regreso de Yeshua. Si esto es verdad, el Mesías nunca va a regresar. ¿Por qué? Porque eso no es lo que estamos viendo en realidad. Por supuesto que no. Yo les puedo asegurar que no estamos en una era cristiana donde el mundo está mejorando. Por lo contrario, podemos ver que el mundo está empeorando. Tanto es que si tomas las morales cristianas del día de hoy, de lo que está bien y aceptable de que una mujer cristiana se ponga para ir a un servicio dominical el día de hoy, y lo tomas y lo llevas 50 años en el pasado, te llamarían una ramera. Esa mujer sería llamada una ramera, solo por la diferencia en la modestia. Porque de la manera que las morales han trabajado, por lo menos en los Estados Unidos, es de que las morales seculares estaban por aquí y las de la iglesia estaban por acá hace 50 años. Luego el mundo secular bajó sus morales y la iglesia bajó las de ella. El mundo las volvió a bajar y la iglesia hizo lo mismo. Y en poco tiempo lo que tenemos son escalones de bajada hacia el vacío, donde el estándar del mundo de depravación y corrupción está por aquí, en el punto más bajo en la historia americana. Y en la iglesia, la cual se jacta de que nuestra moral y conducta es mucho mejor que la de ellos por números y estadísticas, y la es. Pero si lo comparas con la cultura secular de hace 50 años, nosotros somos
los seculares y paganos. ¿Hace sentido esto? Hemos caído en este precipicio moral y hemos usado al gobierno y al mundo secular como nuestro estándar de santidad. ¡Oh, sí! Somos mejores, más santos que ellos. Y ni siquiera hablemos de los ex empleados de lugares de aborción que nos cuentan cuántas adolescentes cristianas están entrando por esas puertas. Yo en verdad no veo al mundo mejorando por los cristianos, pues eso no es lo que dice la Escritura. Las Escrituras declaran que los días antes del regreso del Mesías serán una época de aumento en la presencia de falsos profetas, tribulación, guerra y la persecución de los creyentes siendo odiados por todas las naciones por el nombre del Mesías. No aparenta ser un tiempo de paz, arcoíris y colores, tanto es que lo dice de esta manera. Tal como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y los días de Noé no fueron divertidos. Esa fue una era de maldad y depravación, y mucho más que eso. En ninguna parte de las Escrituras se describe el tiempo del regreso del Mesías como un tiempo de paz y de la aceptación universal del Evangelio. Tanto es, dice que el Mesías reinará con una vara de hierro. Regirá con vara de hierro, dice la Biblia. ¿Y sabía usted que la única vez que esa palabra es usada, regirá con vara de hierro, es en completa destrucción? No es como que está empujando a las ovejitas con una vara. Es en destrucción. Bueno, ahora entremos en la próxima. Milenialismo. ¿Qué es amilenialismo? Este punto de vista enseña que el reino milenial ya comenzó desde la resurrección de Yeshua y según amilenialistas, Yeshua ya está reinando y ya estamos en el reino milenial. Si ese es el caso, renuncio. Si estamos en el reino de Dios ahora mismo. ¡Qué gran decepción, amigos míos! Amilenialismo. Si las palabras literales de las Escrituras tienen algún significado, el amilenialismo no puede ser verdad. Porque la perspectiva literal de las Escrituras es de que Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, va a venir y Él va a reinar esta tierra. Lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir. Toda su esencia será emitida desde Él a esta tierra. Ya nunca jamás estará escondido. Él se va a manifestar, amigos míos. Tanto es que en el judaísmo ellos tienen dos perspectivas del Mesías. Ellos creen en dos Mesías. Uno es Mesías ben Yosef y el otro es Mesías ben David. Y el Mesías ben Yosef, ¿ok? Es aquel que nosotros diríamos que es el que ya llegó. El Mesías ben Yosef es el Mesías benevolente. El que viene a dar vida y hacer lo que José hizo. El de reinar desde una perspectiva de un pastor. El Mesías ben David del otro lado es el Mesías que desde la perspectiva judía viene a conquistar. Ellos están esperando al rey conquistador. En la cristiandad, en círculos cristianos, es la misma persona dos veces diferentes. Entonces Yeshua, Jesús, es aquel cual vino como Ben Yosef, el cual vino como un siervo humilde, el cual también vino como el gran pastor, y la segunda vez que Él venga, los romanos correrán. Ese es el que ellos están esperando y así es que va a suceder. Ahora entremos en la última opción llamada premilenialismo. Esta es sin duda alguna la más popular y enseña que Yeshua volverá físicamente a la tierra y se establecerá como rey en Jerusalén, lo cual traerá el comienzo del reino milenial. Él recogerá a Israel de las 4 esquinas del mundo y los devolverá a la tierra donde gobernarán con él por 1000 años. Este punto de vista toma una interpretación literal de la Biblia acerca del reino milenial, específicamente con respecto a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Ahora, lo que quiero resaltar para aquellos que no están familiarizados con terminología y definiciones, yo sé que muchos de ustedes lo están, pero para esos que nos ven por primera vez les quiero dar un corto resumen. Hay muchas personas y hasta maestros bíblicos, y lo sé porque estaba viendo a uno de ellos el día de hoy,
Y este maestro, el cual yo respeto, él estaba haciendo una muy buena enseñanza en profecía, y él empezó a explicar la etimología histórica de las palabras judío, Israel e israelita. Y él cometió un error crítico mientras iba a través de la historia del pueblo judío, de Israel y los israelitas. Y es de que cometió el error de combinar la palabra judío con el término Israel. Porque si analizas las escrituras cuidadosamente, te das cuenta que son términos separados, pero mixtos al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir, y por eso es tan importante, porque cuando analizas profecía, cuando hablas del final de los días, cuando hablas de tribulación, cuando hablas de Israel, más vale conozcas sus definiciones, porque hay una diferencia en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, entre el pueblo judío y Israel. Israel era un reino que se dividió en dos después del reino de Salomón. Tenías 12 tribus de Israel, pero 10 se separaron y se llamaron la casa del norte de Israel. Las otras 12 quedaron en el sur y se llamaron la casa de Judá. Cuando la casa de Judá se fue a Babilonia en cautividad por 70 años, ¿qué sucedió? De ahí fue que vino el término Yehudí o judío. Vino por los judíos que vivían, pues la tribu primordial en el reino del sur, en la casa de Judá, era Judá, con un poco de Leví y también con la tribu de Benjamín. Pero como Judá era la tribu primordial, ellos fueron conocidos como judíos. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria, dispersas por toda la tierra y eventualmente perdieron su identidad. Para el tiempo que el segundo templo fue destruido, ellos perdieron su identidad por completo y hoy todavía no sabemos quiénes son, pues no sabemos dónde está la tribu de Neftalí, ni la de Dan, ni la de Rubén, solo conocemos al reino del sur. ¿Por qué? Porque ellos regresaron de Babilonia y ese es el pueblo judío de hoy. Entonces, el error que muchos maestros de escatología cometen es de que no entienden de que cuando la Biblia habla de que va a recoger de las 4 esquinas del mundo a los expatriados, a los dispersos, a la dispersión, no está hablando del pueblo judío solamente. Está hablando de todo su pueblo, específicamente de las 10 tribus perdidas del reino del norte, las cuales específicamente fueron profetizadas de que iban a ser regadas por todo el mundo. Entonces, cuando la Biblia habla de que va a recoger a los dispersos, está específicamente hablando del reino del norte de la casa de Israel. Voy a respirar. Ok. Eso es crisis de identidad en 90 segundos. Si usted nunca había escuchado esto antes y quiere una más detallada explicación, lo animo a que vaya a nuestra página y vea la enseñanza llamada Crisis de Identidad. Esa enseñanza te ayudará a tener un más profundo entendimiento sobre este tema, el cual es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de la tribulación, cuando hablamos de Apocalipsis, si tú crees que es solo el pueblo judío, entonces cuando Juan, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en el libro de Apocalipsis empieza a hablar de Israel, tú vas a asumir que solo habla del pueblo judío, y no es así. Si ese fuese el caso, entonces cuando el Mesías regrese y el nuevo Jerusalén descienda, solo hubiese una puerta, y esa fuese la puerta de Judá. Pero afortunadamente, gracias al Padre, hay 12 puertas, una para cada tribu, y todo creyente, y escúchenme si nunca habían escuchado esto, no hay puerta para los gentiles. Entonces, si te consideras un cristiano gentil, genial, a lo mejor estás apegado emocionalmente a ese título, pero la verdad es que cuando el Mesías regrese, vas a estar entrando por una puerta diferente. Y esa puerta será una de las puertas de las 12 tribus. Tanto es que la Biblia dice que cuando el Mesías regrese y nos lleve a la tierra, si tú no sabes a qué tribu perteneces, tú podrás escoger donde quieras vivir en Israel y tú y tu familia tomarán la identidad de la tribu a la cual pertenezca ese territorio. Entonces, increíblemente podemos ver que desde Génesis, Apocalipsis, todo se trata de Israel, todo se trata del número 12, por eso es que hay 12 constelaciones, 12 canastas de pan sobrante, 12 discípulos, hay 12 hijos de Jacob y de Ismael,
Hay 12 de todo. ¿Cuántos años tenía Yeshua cuando fue al templo por primera vez? Tenía 12 años la primera vez que enseñó en el templo. No hay coincidencias en la Biblia. Todo gira alrededor de este concepto. El número 12 es el número de gobierno. Continuemos. ¿Ok? Premilenialismo. Este punto de vista parece ser el más bíblico, en el sentido de que habrá un reino literal en el futuro en el que Yeshua reinará físicamente en la tierra. En el ministerio Pasión por la Verdad, esta es la perspectiva o el punto de vista al cual nosotros nos apegamos. Nosotros creemos que Yeshua va a volver montado en las nubes, pondrá sus pies en el monte de Olivos y todos se darán cuenta. No lo tendrás que ver porque lo vas a sentir. Yeshua regresará a establecer su reino después de la gran tribulación. Mateo 24 del 29 al 31. Apocalipsis 19 y 20 describen a Yeshua regresando a la tierra a su pueblo, derrotando a sus enemigos en guerra e inmediatamente estableciendo su reino milenial. No hay pausa, no hay espera, tampoco viene a medias, Él no viene a rescatarte en una pretribulación porque de pronto va y se te quiebra una uña, ni te viene a rescatar de que te hieran los sentimientos durante la gran tribulación. Si eres la novia del Mesías y no estás preparada, Él se va a asegurar de exprimirte hasta que estés similar a su imagen. Y es para que seas digno de ser llamado novia de Cristo. Eso está de Génesis, Apocalipsis. Tribulación debe ser bienvenida por el santo y la novia. Si no estás bien con ir a través de tribulación, probablemente no eres la novia. Tal vez eres invitado de boda. Eso es toda otra enseñanza que no tengo tiempo, la pueden ver, se llama ¿Quién es la novia? Por eso hay una diferencia entre los invitados y entre la novia. Por eso fue que Yeshua dio la parábola del banquete de bodas. Ambos están ahí. Uno es la novia, que está lista, las 5 vírgenes y las otras no. Yo no sé usted, pero no conozco a un cristiano el día de hoy que no esté emocionado y anhelando el regreso del Mesías. Y piensen en lo que voy a decir, porque usted es igual. Todos están esperando que el Mesías regrese, todos están anhelando que Él vuelva ya. No veo la hora que llegue, estoy tan emocionado, va a ser como tirar pólvora por toda la tierra. Todo será maravilloso, haremos letreros que digan bienvenido a casa. Cuando la verdad es que la Biblia dice que vamos a estar llorando. Y yo les aseguro que yo seré uno de esos. ¿Por qué? Porque nadie, y escuchen, en verdad no estudiamos la Biblia, solo leemos lo que queremos. Queremos ser felices, queremos estar cómodos, queremos estar seguros, queremos estar llenos de poder. Pero hemos descuidado tanto nuestros templos que hemos creado una ilusión de cómo ese día se va a ver. Cuando nuestra Biblia nos dice que será un día oscuro y nublado y todos caerán en su rostro y rodillas y declararán que Él es el Señor y no será hola Señor, será en lágrimas y en vergüenza, en tristeza y dolor. ¿Por qué? Porque nadie se puede parar enfrente de un Dios santo. Y cuando usted reconozca la profundidad de lo miserable en ti, no te podrás mantener de pie. No es como que Él te obliga a que caigas y te arrodilles. Usted automáticamente caerá en su rostro. ¿Por qué? Porque la oscuridad no puede estar en la presencia de la luz. Y no sabemos cuánta oscuridad y cuánto Egipto hay dentro de nosotros. Este será un día como ningún otro día. Por eso lo llaman el gran y terrible día del Señor. Ahora, ¿estoy diciendo que será de esa manera para siempre? No, pero ese día, yo no sé usted, pero cuando el Señor Yeshua me muestra la mugre en mi rostro, cuando estudio su palabra, no es con un choque de manos. Debemos tener claro que no somos dignos de nada. En el momento que tú pienses que tú eres limpio en algo, Él remueve su presencia y se aleja de esa área. Pero cuando tú piensas que no eres digno de algo, Él se para a tu defensa. Que ni siquiera se nos ocurra pensar que somos dignos de mirarlo cuando Él venga montado en las nubes. El momento en que tú pienses que te vas a estar regocijando es el mismo momento en el que no verás el orgullo en tu corazón.
Yo sé que esto es fuerte, pero hay que entender de que Yeshua no viene a darnos un choque de 5, señoras y señores. Él viene a juzgar a su pueblo primero. Y sabemos lo que Él le va a hacer a sus enemigos. Pero la palabra dice que nos juzga a nosotros primero. ¿Será que es por eso que estamos llorando? Eso es algo para pensar. Mateo 24:31 dice lo siguiente: y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus elegidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Ustedes saben qué son los elegidos? ¿Cuántos han escuchado de la doctrina de elección y predestinación? Vamos a responderlo rápidamente porque la Biblia es clara en lo que es. El único grupo de personas en toda la Biblia que ha sido escogido por Dios es el pueblo elegido de Israel. Son elegidos. El reino del norte de Israel no quiso obedecer, fue divorciado de su presencia, fue disperso por las 4 esquinas del mundo y está predestinado a regresar. De esto es que se trata. La doctrina de predestinación o elección es simplemente Dios diciendo: yo escojo a mi pueblo, los regaré por toda la tierra, seré una pequeña presencia en ellos, mi espíritu estará en ellos, enviaré a mi Hijo para recordarles a ellos quiénes son y luego los recogeré de todo lugar en donde estén. Y no por sangre, no estoy hablando de parientes de sangre, ni de genealogías, ni nada de eso. Estoy diciendo que el verdadero pueblo de Israel son los hijos de Dios. Yo quiero que terminen esta declaración conmigo si conocen sus Biblias. Dios habita en la alabanza de... ustedes han estado mucho tiempo conmigo, dañaron lo que tenía planeado en hacer. Si hubiese estado en cualquier otra congregación en los Estados Unidos, ellos hubiesen dicho su pueblo. Porque eso es lo que la Biblia dice. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Pero si lo miras en el hebreo, eso no es lo que dice. Lo que dice es Israel. Dios habita en la alabanza de Israel. Tú tienes que ser parte de Israel si quieres ser parte de su pueblo. Porque el nuevo pacto solamente es dado, según Jeremías 31:31, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Amén. Bueno, Zacarías 14:4, una de mis escrituras preferidas hablando de los últimos días. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, formando un enorme valle. Y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y por ahí derecho, de eso sale un río que se dirige hacia el Mar Rojo y sana al Mar Rojo. Porque eso también va a suceder cuando el Mesías regrese. Él va a comenzar a sanar la tierra. Pero no solo eso, Él también viene a destruir a sus enemigos. Y por falta de tiempo les voy a dar las escrituras para que ustedes las lean en privado, ¿ok? Apocalipsis 19 del 11 al 21, Segunda de Tesalonicenses 2:8, Zacarías 12 del 1 al 9 y Zacarías 14 de 12 al 15. En esto pueden ver claramente de que Yeshua viene a destruir a sus enemigos. Ahora, y no tengo tiempo de entrar en todo esto, pero para ustedes que les encanta la escatología y profundizar, quiero que piensen en esto. Quiero que hagan una línea imaginaria en el medio de sus mentes. Y quiero que a este lado, que de este lado, hagan como que este es su pueblo. Y al otro lado, estos no son su pueblo. Esta es la imagen típica que creamos en nuestras mentes. Pero ¿cuántos saben que nuestro Dios es un Dios de patrones? Y todo lo que Él hace siempre es igual generación tras generación. A Él le encantan los patrones. Y también le encantan los círculos, porque todo el universo, desde los átomos hasta los planetas y las estrellas, son círculos. Hay patrones por todo lado. Ahora, el patrón que yo les quiero mostrar es de que no es este concepto griego de cerebro izquierdo y cerebro derecho. ¿Algún estudiante médico aquí el día de hoy? ¿Alguna enfermera o algo así? No es simplemente 2 mitades, ¿verdad? ¿Cuántas partes son? ¿Cuántas cámaras tiene el corazón? 2 mitades, 4 cámaras. ¿Ves la misma cosa en nuestros cerebros? ¿Ves la misma cosa en nuestras extremidades? 2 mitades, 4 partes. En el libro de Enoc, curiosamente, cuando él termina yendo a Gehenna, el infierno ardiente, él ve múltiples compartimentos, no ve solamente uno. Nosotros, en nuestras mentes grecorromanas, solo vemos bueno o malo.
restaurante o comida rápida. Nosotros no vemos más nada que eso, pero yo les voy a sugerir que en el lado de los justos, los que son de él, están divididos en dos grupos. Tienes a la novia y tienes a los invitados de boda. Y no hay tiempo de profundizar. Del otro lado, les quiero sugerir que tienes a los enemigos de Dios y tienes a los injustos. Este es un concepto del cual no tengo tiempo de profundizar, pero se lo dejo al que lo quiera hacer de tarea. Y es de que cuando el Padre dice que va a venir, Él no va a venir, creo yo, y puedo estar equivocado, solo quiero estar de este lado de todos modos, pero yo creo que Él va a venir a destruir a sus enemigos y va a lidiar con los injustos. Injusto significa que estás impuro. Justo viene de la palabra griega dikaios, que significa hacer la cosa correcta, los mandamientos de Dios, guardar leyes divinas según el diccionario bíblico. Entonces, en orden de ser justo, hay que ser tamim. En hebreo es completo o maduro. Tanto es que tiene la connotación de una novia que está lista para su boda. Ella se ha preparado y está lista. Ella ha madurado. Tú no le das un traje de novia a una niña de 5 años. No está lista. Ella tal vez tenga el vestido de novia, tal vez sea la heredera del trono, ella a lo mejor sea realeza, pero ella no está tamim, no es madura. No hay madurez y le falta mucho. Y si conocen sus Biblias, saben que cité de Santiago, capítulo ¿qué? 1. Tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, y dejar que la paciencia tenga su resultado para que seáis como perfectos y completos. Nos está dando literalmente el concepto hebreo de la palabra tamim, el estar listo para tu boda. No puedes estar listo para el día de la boda sin tribulación. Por esto es que existe la tribulación. La destrucción de los enemigos de Dios ocurre después de la tribulación. La tribulación en sí, su propósito entero, es el de preparar a la novia. ¿Pueden dar un amén? No estamos listos. Entonces Dios viene, Yeshua viene a destruir a sus enemigos, pero habrán sobrevivientes. ¿Cómo sabemos eso? Porque Isaías 13:12 dice lo siguiente: haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Esa no es una declaración agradable. El decir que el hombre será difícil de encontrar cuando todo se haya dicho. Billones van a morir, y eso es con una B. La tercera parte del planeta va a morir y solo por agua contaminada. Eso es 2.3 billones de personas. Solo por agua. Isaías 24:6 dice: por eso una maldición devora la tierra y son tenidos por culpables los que habitan en ella. Por eso son consumidos los habitantes de la tierra y pocos hombres quedan en ella. No todo será aniquilado, habrán personas que van a sobrevivir. Zacarías 14:16 dice: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, o Yahweh Sabaoth, o el ángel del Señor, que de hecho es Yeshua. Y si quieren más información sobre eso, los animo a ver la Trinidad en Juicio, donde yo explico todo eso, y el quien en verdad hablaba desde la zarza ardiente. Bueno, y para celebrar la fiesta de tabernáculos, o Sukkot. Ustedes saben que la fiesta que acabamos de celebrar fue la fiesta de tabernáculos, donde lo que estábamos haciendo era practicar para nuestra boda. ¿Sí ven? Porque las fiestas de Yahweh no son las fiestas de los judíos, son las fiestas ¿de quién? Del Señor, dice la Biblia. Son sus fiestas que Él nos da para ayudarnos a prepararnos. Y así podamos ver el significado profético. No que solamente lo miremos, porque ¿qué hacen los griegos? Se meten en librerías y enciclopedias, eventualmente crean Google y así es que aprendemos. Aprendemos de ver, de observar, de leer y de absorber gnosis, conocimiento e información, así aprendemos. Los hebreos no aprenden de esa manera. Los hebreos aprenden haciendo. Se llama aprendizaje.
Déjeme le pregunto en su vida espiritual. En su vida espiritual, ¿está usted siguiendo a Yeshua tan cerca que lo siente respirar? ¿Te has dado cuenta a él cómo lidia con las cosas? ¿Escuchas tú su voz en el medio del caos? ¿Sientes la disciplina cuando la da? ¿Estás así de cerca? Yo no sé usted, pero yo amo la disciplina del Altísimo, porque como le he dicho a mi esposa y a mis amigos, yo estoy bajo ella ahora mismo, estoy bajo la disciplina del Padre y es la bendición más grande que he podido recibir en mi vida. ¿Saben por qué? Porque el ser disciplinado por el Padre significa que Él me ama y que estoy cerca de Él. No puedes ser disciplinado por Dios si estás lejos y fuera de alineamiento. Así como mis hijas corren cuando las voy a disciplinar. Le temen a la mano de su padre. Pero no debemos temer la mano del Padre, porque su mano está para apretarnos y protegernos. Entonces no juzguéis, solo di lo que ves. Escuché a un hombre sabio decir: sé un aprendiz, no seas un observador y un leedor solamente, sé un aprendiz. Pero ese es un mensaje para otro día. ¿Quién será parte del reino milenial? Creyentes que son arrebatados al aire durante la segunda venida del Mesías y traídos de nuevo a la tierra para entrar en el reino milenial. Ahora, hay una diferencia en pensamiento de que si van a ser arrebatados hacia el nuevo Jerusalén o si van a ser arrebatados al aire a algún lugar, esperando a que se completen esos 10 días de terror, donde Él destruirá por completo a sus enemigos y ahí estaremos reinando con Él desde la tierra, desde una perspectiva elevada si puedo, gobernando sobre el planeta y después bajamos hacia la Tierra. Nadie sabe en verdad, ni siquiera sé en qué posición me apoyo. Pero lo que sí sé es que seremos levantados de los muertos en Cristo se levantarán primero, y los que estén vivos y permanezcan serán arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Solo eso me parece increíble y no importa cómo suceda. También serán resucitados los creyentes que murieron y son resucitados después de la batalla de Armagedón. Todos los que murieron desde Génesis de donde sea el capítulo que Adán murió, de ese momento hasta, porque ¿cuántos saben que Adán todavía no está en el cielo? Él va a estar en una comunidad privada, lo más seguro, y lo más seguro tendrá cirugía plástica para que no lo reconozcamos de que todo fue culpa de él. Entonces, todos los que son justos están esperando por esa resurrección. Es llamada la resurrección de los justos y hablaremos de ella más adelante. También aquellos que sobrevivan la tribulación, entonces hay varios que entran al reino. Los justos que estén vivos y permanezcan, aquellos que sean resucitados en la primera resurrección, la resurrección de los justos, y los que sobrevivan la tribulación. Ahora, ¿cómo será el reino milenial? Aquí tenemos algunos pensamientos bíblicos. Yeshua físicamente reinará desde Jerusalén, sentado en el trono de David. Esto cumplirá el pacto davídico prometido a Israel, de que un rey del linaje de David gobernará y le dará descanso a Israel de sus enemigos. Yeshua también restablecerá el templo, lo que él llama casa para mi nombre, lo que él llama una casa para su nombre, en aquellos días. Mejor dicho, habrá un tercer templo, el cual lo más seguro será construido durante la tribulación, porque ¿cuántos saben que el altar para ese templo ya está construido? Los utensilios ya están preparados. La menorá ya está preparada. Solo están esperando por la vaca roja para comenzar el sistema sacrificial. Les estoy diciendo, no falta mucho tiempo para que construyan ese templo. Yeshua reinará como rey. ¿Cómo se ve eso? Vayamos a 2 de Samuel 7, del 10 al 11. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí a fin de que habite en su propio lugar y no sea perturbado de nuevo. Ni los aflijan más los malvados como antes, como desde el día en que ordené que hubieran jueces sobre mi pueblo Israel. Te daré reposo de todos tus enemigos, y Yahweh también te hace saber que el Señor, o Yahweh, te edificará una casa. El día de hoy no tenemos a la casa de Israel, solo tenemos la casa de Judá, lo cual es el pueblo judío de hoy. Pero no hay casa de Israel. Él va a construir a la casa de Israel de nuevo, trayéndolos de las 4 esquinas del mundo.
para que su pueblo vuelva a ser uno. Ese es el concepto entero por ahí derecho de Ezequiel capítulo 37. Las dos varas de Israel volviéndose a unir y siendo una en las manos del maestro. Así es que va a suceder. Segundo de Samuel 7:12. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías capítulo 11. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Esto me parece interesante. En Isaías capítulo 11, una de las descripciones de Yeshua como rey es de que él no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Por qué dice eso en la Biblia? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que nosotros hacemos. Normalmente juzgamos por apariencias y por lo que escuchamos. Normalmente nunca juzgamos basado solamente en los hechos. Tanto es que simplemente juzgamos, sin ni siquiera saber nada. Nosotros vemos algo y lo juzgamos. Tanto es que anoche estaba haciendo un estudio bíblico con mi esposa e hijas, y mi esposa trajo un libro, el cual era increíble. Ojalá lo tuviera aquí y se los leía ahora mismo. Pero en resumen, el libro se trata de un hombre que tenía un hermoso caballo blanco. Y nunca lo quiso vender, aunque era bastante pobre. Y la gente del pueblo lo criticaron y le dijeron que era un tonto porque él no quiso vender su caballo, y lo criticaban que porque él ni siquiera montaba el caballo. Un día el caballo se va y la gente lo critican y le dicen: si ves, tú eres un tonto, porque el caballo que pudiste haber vendido se te fue. Pero el viejo hombre sabio dijo: no juzguéis, solo declara los hechos. Yo tenía un caballo y se fue. No sabemos si es bendición o maldición. El día siguiente el caballo regresa y trae 12 caballos salvajes con él, y la gente dice: wow, este hombre sí que es sabio, este hombre tenía la razón. No fue una maldición sino una bendición, ahora tiene 12 más el caballo blanco. Pero el anciano respondió: no juzguéis, solo declara los hechos. El caballo se fue, regresó con 12 caballos, pero no sabemos si es una bendición o si es una maldición, solo sabemos que ahora tenemos 13. Y dijeron: no, tú eres un tonto, ahora tienes 13 caballos cuando la mayoría solo tenemos 2. Y continuando en el libro, lo que sucede es que uno de sus hijos, su hijo viene y él se quiebra ambos pies en uno de los caballos, y ellos dicen: sabíamos que era una maldición. Y lo empiezan a juzgar y él dice: no juzguen, esperen, declaren solo los hechos. Él estaba en el caballo, se cayó del caballo y se quebró ambas piernas. La semana siguiente, 2 países se declararon en guerra y todos los hijos fueron enlistados en el ejército. Pero el hijo del anciano no pudo ir porque tenía las piernas quebradas. Y el pueblo dijo: ¡qué hombre tan sabio! Tenía la razón otra vez. Si fue una bendición, no fue una maldición, porque nosotros perdimos todos nuestros hijos. Y el anciano dijo: dejen de juzgar. No han aprendido. Ni siquiera sabemos. Declaren lo que ven. Mi hijo no va a ir a la guerra. No sabemos si es bendición o maldición. Y la historia continúa y continúa y continúa, y se vuelve hasta gracioso porque el pueblo nunca aprende. Seguro eran hombres. Y todavía somos así. Juzgamos esto por aquí y decimos: esto es una maldición. ¿Cómo sabes que es una maldición? Declara lo que ves, porque lo que ves a lo mejor sea una bendición. ¿Cuántos de nosotros, si hubiésemos vivido en el primer siglo, hubiésemos dicho que la muerte del Mesías fue una maldición? Si no conocieses el resto de la historia, ese sería un día bastante oscuro en la historia de tu familia por la tremenda humillación de que dejaste tu carrera para seguir a este hombre que terminó muerto y colgado en una cruz para que todos lo vean. O sea, estamos hablando como de la peor humillación en Facebook. Las redes sociales de Israel, muerto en una colina, en una cruz, y no es solamente él el que está siendo humillado, sino que toda persona que lo siguió está siendo íntimamente humillada. ¿Para quién fue la prueba?
¿Fue la prueba para Yeshua? ¿O será que él fue juzgado porque pasó la prueba? Y ahora era la prueba de ellos. No todo lo que aparenta ser de cierta manera es de esa manera. Y es igual con la tribulación. Continuando, sino que juzgará al pobre con justicia y arbitrará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Amigos, y esto es en el milenio. Muchos hemos crecido pensando que nos van a dar alitas y un arpa para tocar en las nubes. Mi Biblia dice, comiendo chocolates, para mis hijas que están escuchando. Mi Biblia dice que se va a ver un poco diferente a eso. Porque aquí todavía tenemos a gente siendo castigada. Ups, como que se nos olvidó ese versículo. La justicia será el cinturón de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Un buen líder haría bien con leer las características de su rey. Fidelidad está por lo más alto. Reinaremos con Yeshua. Apocalipsis 5 dice lo siguiente. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios una gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán ¿sobre qué? Sobre la tierra. Entonces el pueblo de Dios reinará con Yeshua sobre la tierra. Nosotros podremos reinar junto con él. Apocalipsis 24. También vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Entonces habrá una jerarquía y habrán personas que se les dará autoridad para juzgar con Yeshua. ¿Cuántos recuerdan a Moisés en el Éxodo cuando él sale y Dios le da lo que hemos determinado como el modelo Moisés de liderazgo de una congregación? Lo cual es que necesitas líderes de 10, líderes de 50, de 100, de 1000, de 10,000. Necesitas consejería, los 70 ancianos y la visión. Así es que trabaja, ¿verdad? Este mismo concepto fue implementado por las sinagogas y es el mismo concepto que Yeshua va a traer durante la segunda venida. No va a cambiar. Todos no vamos a ser igual. Perdón si les herí los sentimientos. Así no es como trabaja. Si ese fuese el caso, Yeshua no hubiese dicho en Mateo capítulo 5, para que sepan, habrán grandes y pequeños en el reino. Ahora, ¿y cómo es que él va a juzgar? Porque definitivamente van a haber personas que le van a ayudar a juzgar. ¿Y cuáles son las características de estos jueces? El versículo anterior. Ellos ya han de haber sido probados en la tierra. Tú no eres escogido el ser un juez en el milenio porque tú seas más bonito que la otra persona. Eres escogido en el milenio basado en lo que ya has hecho. Se acabó, ya no hay segundas oportunidades. Ya no hay más pruebas para poder vivir en la ciudad. Continuando en Apocalipsis 20, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. ¿Cuáles muertos? Los impíos, los enemigos de Dios. Esta es la primera resurrección, la de los justos. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda, o sea, cuando van a ser tirados al lago de fuego después del milenio, no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Mateo 24, versículos 30 y 31. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro, como ya hemos leído. Ahora, hablemos del Israel moderno, del pueblo judío de hoy. ¿Qué sucederá con ellos? Bueno, si lees las escrituras cuidadosamente, te darás cuenta en Zacarías 12 que ellos aceptarán al Mesías. O sea, y ellos ya estarán preparados, lo que por fin van a reconocer de que el Mesías ya había llegado. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén, o sea, el pueblo judío de hoy, el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, a Yahweh, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único,
y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Entonces, los habitantes de Jerusalén el día de hoy, o el pueblo judío de hoy, comenzará a ver el error que ha cometido. Y ellos se lamentarán porque se darán cuenta que no reconocieron al Mesías. Va a haber paz universal, pero será paz universal obligatoria. No será necesariamente voluntaria. Bueno, sí será voluntaria, pero no será de la manera que todos hemos crecido creyendo, que es que todo el mundo va a ser perfecto. No será de esa manera. Será prácticamente como la tierra es ahora, con personas normales viviendo en la tierra que necesitan ser gobernadas. Todavía va a haber jerarquía, todavía va a haber que trabajar, todavía va a haber que sembrar y hay que también cosechar. Y muchas cosas más. Aquí les doy los versículos para los que están tomando nota porque no tenemos tiempo de ir a través de todos ellos. Miqueas 4 del 2 al 3. Isaías 11 del 6 al 9, que es donde dice que el lobo morará con el cordero y que el león comerá paja como el buey. Y sin duda alguna, lo siento Señor, pero no creo que voy a ir a tocar a ningún león. Yo creo que me tomará un par de siglos el poder creer que no me va a morder. Y también dice que los niños van a estar jugando y las serpientes no los van a morder. Sí habrá una paz universal desde la perspectiva de la creación, pero desde la perspectiva de la humanidad habrá obediencia obligatoria. La Biblia dice en Miqueas capítulo 4 que la Torá saldrá de Jerusalén directo desde Sión y la primera cosa que él hará es enseñarle a su pueblo quién es él y el estándar del reino. Habrá una ley, una constitución del reino. ¿Sí ven? Porque él nos ha estado preparando todo este tiempo para el reino y este país ha sido un gran ejemplo. Este país fue un gran ejemplo de cómo el reino se puede ver. Desde la perspectiva de cómo fue fundado, y fue fundado con una constitución. ¿Qué es una constitución? Es un acuerdo por escrito y declaración de verdades y de hechos. Y no se puede cambiar. No puedes cambiar la constitución. ¿Me dan un amén a eso? Al final del día, esto es lo que tenemos. Dios tiene un reino y tiene una constitución y no puede cambiar según la Biblia. Ella no cambia, él no cambia y nunca lo hará. Tu relación con esa constitución puede cambiar, pero la constitución en sí nunca cambia. Hemos sido engañados todo este tiempo haciéndonos creer que la constitución del reino ha cambiado. No lo ha hecho. Bueno, continuemos. Tendremos vida prolongada. Isaías 65:20. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días. Porque el joven morirá a los 100 años, y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Y no, ese no es Don Ramón. Sí se parece un poco. Ahora, lo que quiero resaltar en esto, si dejan la pantalla, es que dice que no habrá niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años. Ahora, ¿a cuántos de ustedes, levanten la mano, les dijeron que cuando lleguen al cielo, que cuando el Mesías regrese, no habrá más muerte, que no habrá más dolor ni más muerte, que lo viejo ya pasó y que todo el mundo va a vivir por siempre y para siempre y por siempre hasta que la eternidad se acabe? A mí. Cuando la Biblia dice que así no es que se va a ver el reino milenial. La gente nacerá y la gente morirá. Pero, si te das cuenta y si conoces suficiente de tu Biblia, ¿a qué parte de la Biblia suena esto más parecido? Al principio de la Biblia, donde los hombres vivían por cientos de años. ¿Me están siguiendo? Y la razón por la cual vivían cientos de años es porque estaban en alineamiento con la luz, con Yahweh, con el Creador, y el mundo en que vivían no estaba contaminado por nosotros todavía. Y eso es porque había una armonía natural entre la creación y la humanidad que Él creó, lo cual nos dejó vivir por mucho tiempo. Y eso va a suceder otra vez. Es solo después del reino milenial del Mesías, donde va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y donde viviremos para siempre en un estado completamente diferente.
Ya no habrá más muerte, no habrá más dolor, ya no envejeceremos, y las damas pueden dar un amén a eso. Alegría eterna, Isaías 61:7. En vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto, poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Para los justos, ese será un día de completa alegría, porque van a ser 1000 años y este es un día literal desde la perspectiva, va a ser un día profético, el cual es 1000 años, 6 días de creación y el séptimo es Shabbat. 6000 años de humanidad y descansamos en Shabbat. Si no fuese así y el Shabbat no fuese importante, no estuviésemos descansando por 1000 años. Entonces, para esos de ustedes que no creen, que no creen en el Shabbat o en el cuarto mandamiento, les puedo asegurar que van a creer en él cuando estén descansando por 1000 años, ¿ok? Estaremos llenos de alegría. Dios lo pondrá todo en orden. Será un reino en la tierra en orden. Imagínense en esta tierra ahora mismo, con todas las cosas arregladas en la creación, pero en vez de ser la UN la que está corriendo las cosas, es el rey Yeshua corriendo el mundo. Así es como va a ser. Y también tendrás un cuerpo glorificado si eres justo, y eso va a ser genial. Israel recibe su herencia. Todo Israel, incluyendo los gentiles fieles que se unen a Israel a través de la sangre de Yeshua, se les dará herencia en la tierra. Y esto es significante. Tierra es significante. Ver Ezequiel 47 del 21 al 23. Y ya casi terminamos. Nacerán niños en el milenio. Habrá un aumento en la tasa de natalidad. Jeremías 30, versículos 19 y 20. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán menospreciados. Y serán sus hijos como antes. Su congregación delante de mí será confirmada. Aquí podemos ver una repopulación de la tierra. ¿Cuántas personas creen que vivirán en la tierra después que el reino milenial se acabe? Billones otra vez. Zacarías 14 del 16 al 19 dice que todos celebrarán la fiesta de tabernáculos. Todos. ¿Se pueden imaginar? Todo el mundo celebrando la fiesta de Sukkot, las cenas de las bodas del Cordero. Imagínate sentado en una fogata, se te aparece Yeshua y viene donde ti con un palito y un malvavisco kosher. Y te dice, ¿alguien quiere un s'more? Perdón, qué chiste más malo. Y él lo tiene que traducir después. Isaías 66:23. Todos guardarán el Shabbat. Todos estarán obligados a descansar. Nunca se me olvida cuando yo trabajaba vendiendo ventanas. Mi jefe, yo era el único vendedor de la compañía, y mi jefe, él quería que yo ganara más dinero. Él quería que me fuera bien y me recuerdo discutir con él diciendo, no me puedes obligar a hacer más dinero. Después caí en cuenta de la tontería que dije y nos empezamos a reír y nos fuimos a comer. Pero bueno, es la misma cosa. Decimos, tú no me puedes obligar a descansar, pero Dios dice, necesitas descanso. Por eso fue que lo creó y por 1000 años vamos a estar bendecidos de estar en obediencia con sus mandamientos. Isaías 2, 2 y 3. Yeshua enseña la Torá a todas las naciones. Hermanos, y sí, todo esto es verdad. Y si esta es la primera vez viendo esto y no están seguros si creen alguna cosa, no importa. Yo tampoco lo creía antes. Pero cuando aprendí a leer mi Biblia y me di cuenta que me faltaba algo, dentro de mí había algo que me decía que algo faltaba y lo que faltaba era la Constitución. Y cuando aprendí que estaba ahí y cómo relacionarme con ella, ahí fue que el poder del Padre empezó a fluir porque Él dice que busca a los que lo adoran en ambos, espíritu y verdad. ¿Habrá un templo milenial? Por supuesto. Es claro de Ezequiel 40 al 44 que el sacerdocio terrenal y los levitas serán restablecidos para servir en el templo. Y yo sé que esto es una sorpresa para muchos creyentes, pero también es claro que los sacrificios de animales se realizarán durante el reino milenial. Y créanlo o no, básicamente todos los teólogos cristianos que creen en el premilenialismo entienden esto y están completamente de acuerdo. No lo puedes ignorar, es el mensaje literal del texto.
Si Jesús vino y murió por tus pecados, van a haber sacrificios en el reino, porque eso es lo que dice. No hay forma de darle vuelta. Entonces hablemos de los sacrificios. ¿Cómo es que se va a ver eso? ¿Afecta de alguna manera el restablecimiento de sacrificio de animales al sacrificio que hizo Yeshua por nosotros para el perdón de pecados? ¿A su muerte, entierro y resurrección? Por supuesto que no. Déjenme les doy esta cita de Tim LaHaye. No importa lo que piensen de él, es bastante interesante, presten atención. Las ofrendas serán memorial y retrospectivas mirando hacia atrás hacia el trabajo acabado en la cruz por Cristo, en vez de mirar hacia adelante por Cristo, que son dos cosas completamente diferentes. Escuchemos ahora lo que dice Tim Hegg, un teólogo mesiánico. Una vez que hayamos visto cómo las escrituras describen lo que el sacrificio de animales en el tabernáculo y el templo realmente lograron, podremos ver que nunca quitaron mérito al una vez y para siempre sacrificio de Yeshua. Y continúa diciendo, puesto que los sacrificios de animales nunca fueron dados para realizar el pago infinito por el pecado que Dios requiere, pago que solo podría lograrse por el infinito y eterno Hijo de Dios. Somos conscientes de que ofrecer un sacrificio en el tabernáculo o templo no podría de ninguna manera disminuir el valor de la muerte del Mesías. Ahora, a mí me gusta mirarlo de esta manera. ¿Cuántos de ustedes compran su carne de un carnicero local, de una carnicería local? Ok, ahora, cuando yo era un niño, mi padre iba a un lugar aquí llamado Rolla Meats y compraba la mayoría de nuestra carne directamente del carnicero. Ahora, si tomas ese concepto, el cual no viene de mucho tiempo atrás, porque así se hacía, y llevas eso 2000 años en el pasado, cuando tú le querías dar una ofrenda a Dios, tú llevabas tu ofrenda al sacerdote, ellos lo sacrificaban y en algunas ocasiones tú te llevabas parte del sacrificio, el templo se llevaba otra parte y esa era tu cena para esa noche, tu cena con tu familia. El sacerdote simplemente está bendiciendo el sacrificio. Entonces, lo que nosotros vemos como extraño y raro sistema sacrificial y ceremonial, para ellos era un estilo de vida el cual era una bendición, de poder ofrecerle a Dios algo que tú has cuidado por varios años y traerlo al punto de poder sacrificarlo y dárselo a Dios, y al mismo tiempo poder compartir en esa hermosa cena junto con el sacerdote o Yahweh, porque él está cenando y tú estás cenando con el mismo animal. Eso se llama pacto de piezas. Si ven, no es tan extraño cuando lo pones en ese lenguaje y en ese contexto. Al final del milenio tendremos mucha pólvora. Ojalá, porque Dios sabe que a mí me encanta la pólvora. Pero bueno, Satanás es liberado para engañar a las naciones, las cuales están llenas de gente otra vez. Luego Jerusalén es rodeada por los enemigos de Dios, ¿ok? Y esto es antes de la nueva Jerusalén, y Dios trae fuego para consumirlos. Ahora, ¿se recuerdan ustedes alguna historia en la Biblia en la cual esto ya ocurrió? En el Monte Carmelo, con Elías y los 450 profetas de Baal. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Que hubo un reto, hubo un altar, hubo agua, hubo leña, y el fuego de Dios descendió y encendió el altar. Luego reunieron a todos esos enemigos de Dios y los destruyeron. Esa es una imagen profética del final de los días. La palabra dice que Elías va a venir antes de ¿qué? Del gran día del Señor. Y aquí está. Elías y el Monte Carmelo es una sombra profética del Mesías, del fuego de Dios que va a descender del trono de Dios. ¿Que viene de dónde? Del cielo. El fuego descenderá del cielo y como a los hijos de Aarón lo destruirá todo, y cualquier cosa impura será destruida, así de fácil. Esto es juicio. Apocalipsis 27. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar, o sea que va a haber tremenda batalla al final. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y sabemos cómo termina eso. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los ¿engañaba a quién? A toda la gente de la tierra. Ahora, ustedes a lo mejor se pregunten, ¿cómo es posible que la gente se rebele contra Dios cuando el Mesías está en la tierra? Piénsenlo.
Estamos hablando de 1000 años. ¿Cuánta gente comienza en el milenio? Muy pocos, dice la Biblia. Significa que van a haber 1000 años de personas que jamás, ni siquiera, han contemplado lo que es este mundo en el que vivimos hoy. No hay ni siquiera el concepto del planeta sin el Mesías. Ellos nacieron dentro de un reino mesiánico. No conocen nada diferente. Para ellos es solo este hombre reinando desde Jerusalén, y con el tiempo me imagino que empiezan a quejarse de que este hombre los hace subir todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de tabernáculos, y eventualmente el enemigo viene y comienza a murmurarles al oído como siempre ha hecho. Ellos ni conocen a Satanás, y cuando él aparece y tiene todas las respuestas y empieza a engañar a las personas, comenzando en el tope con los líderes, y de un momento a otro Yeshua, el cual vino a salvar la tierra, termina siendo el malo, y ellos dicen vamos a destruirlo, rodean a Jerusalén y se les acaba la rumba. Si ven, déjenme, yo me desvío por un pequeño momento. Este es el patrón por el cual Dios redime. Él deja que el enemigo ponga la trampa. Luego él deja que te hundas en el pantano pesado justo antes de la trampa. Tú te quejas de que te estás hundiendo en todo ese pantano y crees que tu vida es una miseria porque te estás hundiendo en el pantano, y tú le dices: Padre, yo estaba caminando por el bosque, te estaba buscando, tú dijiste que el que te busca te encuentra, pero no te he encontrado, me estoy hundiendo en este pantano y ahora me voy a morir. ¿Por qué me dejaste caer en esto? Cuando ni siquiera puedes ver la trampa que está enfrente del pantano, que si hubieses caído en ella te hubiese matado. Él solo está dejando que te canses hasta que reconozcas que no lo puedes hacer solo. Pero antes de eso, cuando llegas al punto que no te puedes mover, los enemigos, todos los enemigos y las bestias del bosque salen del bosque para matarte porque saben que no te puedes mover. Eres Jerusalén. Ellos te rodean por completo, pero lo que no saben es que con su saliva, la cual cae de sus dientes, porque no ven la hora de clavarte los dientes, se les olvidan sus propias trampas. Ellos caen en sus propias trampas mientras el fuego de Dios los destruye. Luego Él te toma de la mano, te jala y te dice: hijo, gracias por ser fiel, gracias por quedarte callado, pero esta es la razón por la cual te puse aquí. Yo te puse aquí porque yo te usé a ti como carnada para atraer a tus enemigos hacia ti y poderlos destruir en un instante. Nosotros nos quejamos de estar en el pantano cuando el pantano es el punto central de toda su atención en todo el bosque. ¿Quieres que el Padre te defienda de tus enemigos? No juzgues. Solo di: estoy lleno de pantano. No sé si es una bendición o si es una maldición. Pero sería maravilloso el ver un caballo blanco ahora mismo. ¿Está haciendo sentido esto? Bueno, ya casi terminamos. Después que Satanás es arrojado al lago de fuego, los impíos muertos son resucitados. Ellos se pierden toda la acción y toda la emoción y son resucitados con un propósito: juicio. Todos son juzgados según sus obras. Todos son juzgados según sus obras, y presten atención, no son juzgados basado en a quién conocen. Todavía no. Este juicio es basado en lo que has hecho. Nuestra sociedad entera está basada en obras. Eres premiado por lo que haces. De alguna manera, en la cristiandad, esta idea no bíblica y demoníaca se promulgó a través de los siglos en la cristiandad, de que después que crees en Cristo, ese es tu juicio, que no hay más nada que hacer. Que eres salvo o no eres salvo. Cuando la Biblia dice: no. Se te da un nombre, una marquilla con el nombre del Mesías, que significa que eres salvo. Pero después de eso tienes un carrito de supermercado donde van tus premios, o tus castigos, o tu falta de premio, más bien dicho. Basado como vivas tu vida, se determinará qué recompensas recibirás en el reino. Y aquí está la pregunta del millón. Bueno, ¿cómo es que Él va a estar juzgando? ¿Con cuál estándar Él está juzgando? Porque yo me quiero asegurar que cuando mis créditos, que cuando yo llegue al cielo, cuando llegue al reino, como se vea eso, yo me quiero asegurar de complacerlo a Él y que mi carrito esté lleno. Y a lo mejor digan: bueno, ¿estás sirviendo a Dios por premios? No, pero definitivamente es parte del trato.
Dios quiere bendecir a su pueblo. La Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Él? Escuchen, cuando nuestro Padre, cuando Él vino a la tierra, Él no le dijo a sus discípulos, me voy a preparar una choza para ustedes. Él dijo, voy a ir a prepararles una mansión. Mansiones. Son muchas mansiones que Él fue a preparar. Y desafortunadamente la iglesia cree que ya se las ganó. Solo porque sí. Pero bueno, el que no se encuentra inscrito en el libro de la vida es arrojado al lago de fuego. Y para aquellos que son justos, también hay otro libro llamado el libro de obras. Y ese libro va a ser abierto y toda cosa que tú has dicho, hecho, pensado y hasta pensado de pensar, será sacado en ese día y tú serás juzgado basado en lo que hiciste, en lo que no hiciste y en lo que pudiste haber hecho. Y para mí esa última sección es la sección más miedosa, porque como dijo un amigo mío, una de las declaraciones más poderosas que yo alguna vez he escuchado, y es que yo no me quiero parar enfrente de Dios y conocer el Jim Staley que pude ser. Pon tu nombre ahí. El juicio del gran trono blanco, Apocalipsis 20. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y termina diciendo que los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Apocalipsis 20 del 13 al 15. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus ¿qué? Sus obras. Nos enfocamos tanto en la cristiandad sobre el quién conoces, conoce a Jesús, conoce a Jesús, conoce a Jesús, conoce a Jesús. Y nos enfocamos tanto en dar el evangelio que se nos olvida que en el día del juicio la gran mayoría del énfasis y el enfoque no es sobre si lo conoces o no, es sobre lo que tú hiciste. Y ese es un pensamiento preocupante, porque a lo mejor estés escrito en el libro de la vida del Cordero y le estés dando un choque de 5 a la persona de atrás, pero hay todo otro juicio esperando todavía. ¿Estamos listos para eso? Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Luego llegamos al cielo nuevo y la tierra nueva. No más muerte. La muerte será arrojada al lago de fuego. Y el nuevo Jerusalén descenderá del cielo. Y es casi 1500 millas de ancho y 1500 millas de largo. Es un cuadrado de 1500 millas alrededor. Algunos creen que es una pirámide, porque tiene 1500 millas de alto. Puede ser un cubo, una pirámide, puede ser, no sabemos. Lo que sabemos es que es grande. Y para darles una idea, la tercera parte de los Estados Unidos de América es del mismo tamaño de una ciudad. Eso es tremenda nave. Y tampoco habrá un templo. ¿Por qué? Porque el Señor y el Cordero son el templo, según Apocalipsis. Capítulo 21. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Entonces, después que los enemigos de Dios son tirados al lago de fuego, ¿qué sucede? Lo que sucede es que la nueva Jerusalén desciende hacia un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo lo demás cambia, es diferente, y hasta habrá una nueva constitución, porque Él es el templo. Ya no se necesitará más un templo, porque dice que Él es la luz. Entonces, para los que creemos en Torá, en el principio y en el final del libro, hasta las interpretaciones y significados proféticos que entendemos, desde la Torá hasta el Nuevo Testamento y el cómo Yeshua cumplió la palabra, ni siquiera se acercan para nada al verdadero significado de la Torá que entenderemos allí en el Nuevo Jerusalén, cuando por fin podamos presenciar cómo es que en verdad se debe ver el reino. Lo que en verdad estaba en la mente de Dios antes de que el hombre pecara, donde Yeshua es la luz y tú eres el templo. Continuemos.
Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo o la morada de Dios está entre los hombres. La verdadera morada de Dios no la veremos hasta que acabe el reino milenial. Yeshua vendrá. Pero el Padre Dios está en el nuevo Jerusalén preparándonos el lugar para toda eternidad. El reino de 1000 años o milenial del Mesías es prometido al Hijo de Dios por todo lo que pasó en la tierra. Y no tengo tiempo de profundizar, pero es todo basado en ley. Y es basado en que por la obediencia del Hijo de Dios y por el hecho de que Él se entregó y se sacrificó a sí mismo, su recompensa, la Biblia dice, es de que va a poder reinar sobre las mismas personas que lo crucificaron por 1000 años. Al fin de esos 1000 años, según Primera de Tesalonicenses, Él devuelve toda la autoridad dada a Él para que Dios, para que Yahweh, en toda su majestad de Padre, Hijo y Ruach, sea todo en todo. Luego habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero como Mesías solo reina por 1000 años. Después del milenio, el Padre Dios, con todas las potestades del cielo y todo lo que está en el cielo a su alrededor, descenderá como un cielo nuevo y tierra nueva. Y desde esa perspectiva no tenemos ni media idea el cómo eso se va a ver. Esa ciudad será tan majestuosa que dice que es hecha de oro puro como el cristal. Estudien el libro de Apocalipsis, hermanos, les aseguro que tendrán revelación. Cielo nuevo y tierra nueva, continuando en Apocalipsis 21. Les animo a que vayan y lo lean ustedes porque tenemos que avanzar, no tenemos tiempo. Pero bueno, en conclusión, ¿por qué es esto importante? Es importante porque un reino del milenio literal valida las profecías bíblicas. Sin un reino futuro literal, no podrían cumplirse ninguna de las profecías concernientes a él, al reino milenial. Número 2. Los discípulos, junto con el resto del pueblo judío, creían en un reino mesiánico literal. Yeshua le ordenó a sus discípulos el orar por este reino que ha de venir. Un reino milenial literalmente sería una respuesta a sus oraciones. Y en conclusión, el cielo no va a ser en las nubes, con arpas, aplausos y viendo películas gratis todo el día. Eso no es el cielo. El cielo, mi Biblia dice que es aquí, en la tierra, por 1000 años. El cielo es todo sobre establecer su reino, su autoridad y su constitución. Tú te sujetarás al rey. No jugarás por tus reglas, sino por sus reglas. Si no te gustan sus reglas, lee el libro de Apocalipsis para que veas lo que sucede. El reino tendrá una estructura, la cual es establecida por ley, y esa ley es Torá, la cual Él enseña desde Sión. Nuestras recompensas y estatus en el reino están determinadas por lo que hacemos aquí en la tierra. Entonces, por favor, les imploro que me escuchen como si estuviesen escuchando a Dios diciendo: por favor, no hagan la declaración de que solo quiero llegar. Eso ofende a Dios. Lo ofende bastante. Él no está buscando una novia que diga: ojalá tenga un vestido de novia ese día. Él está buscando una novia que esté bien equipada, que esté bien preparada, que ha escogido lo bueno, que ha practicado, que sabe lo que hay que decir, se ha memorizado sus líneas, conoce el evangelio, reconoce al enemigo, que está lista, que está esperando y que está sudando de nervios y de emoción. Esa es la novia que Él está buscando. Él está buscando una novia que no tenga miedo de ir a través de un poco de tribulación. Mateo 5 del 17 al 20, simplemente lo voy a leer. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para plerú, para cumplir. Y esa misma palabra griega es usada 2 capítulos antes cuando Yeshua dice que hay que bautizarlo para que se cumpla toda justicia. ¿Cómo es posible que nosotros teólogos, con el tiempo, hemos interpretado la palabra cumplir con la palabra destruir? Y nos preguntamos por qué es que nuestros jóvenes se hacen ateos. Porque no hacemos sentido. Igual como no hace sentido de que destruyó toda justicia, Él vino a llenarla.
Un matrimonio, un esposo, una esposa, mitad, mitad se unen y lo llenan. No lo destruyen y lo hacen abolido. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y continúa diciendo, esto es poderoso. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, ¿cuáles mandamientos? La Torá, es lo único que existía. El Nuevo Testamento ni siquiera existía todavía. Aún de los más pequeños, lo más pequeño de la Torá, y así lo enseñé a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, la Torá, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué? Voy a hacer esta pregunta porque nunca la he hecho desde el púlpito. ¿Por qué hay una jerarquía? ¿Y por qué es que Dios dice pequeños en el reino de los cielos para los que enseñan el no guardar los mandamientos y grandes para los que enseñan guardar los mandamientos? ¿Qué hay sobre los mandamientos? ¿Qué es lo que es? Que Dios dice que Él eleva a los que conocen su Torá y la enseñan, y Él desciende, o Él lo que hace es que él los trae a un lugar de menor honor a esos que no creen en guardar sus mandamientos. ¿Por qué hace eso? Obediencia. Piensen como el rey. Si tú eres el rey y tú vas a venir y vas a establecer tu reino, ¿qué es importante para ti? Lealtad, obediencia, bendición, todas esas cosas. Pero lo que es más importante es que tu pueblo conozca la constitución del reino. Por eso es que aquellos que estén enseñando la constitución del reino merecen ser los jueces. Ellos se merecen ser elevados a un nivel más alto de autoridad porque ellos conocen la ley. ¿Quiénes son las personas que tienen más autoridad en esta tierra, en este país? Los jueces. ¿Por qué son jueces? Porque conocen la ley. Ellos la enseñan, la predican, la viven, la estudian, la leen. Y no estoy diciendo que todos lo hacen correctamente, pero uso esta analogía para que entiendan que esta es la razón por la cual debemos conocer su palabra. Porque el conocer la palabra de Dios es darle honor a tu rey diciendo yo respeto el reino de Dios desde ahora antes de que llegue. Eso es un elogio al rey. Imagínense, él está pensando, ellos ni siquiera saben cómo se va a ver. Ellos no tienen ni idea de lo que viene. Lo único que hacen es pisotearse, tratando de averiguar. Cuando mi Padre, mi Dios, dice esto, dejen de estar peleando tratando de averiguar quién tiene la razón. Todos están mal. Pero sigan tratando y practicando y preparándose para su día de boda. Porque cuando llegue el día voy a juzgar el corazón del hombre, la motivación del hombre y el conocimiento del hombre de mi palabra. Por esto es que dice lo siguiente. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. No una o la otra, sino ambas cosas. Esto nos muestra que el enemigo le tiene miedo a los que llevan el espíritu y la verdad. Le tiene temor a los que tienen el principio y el final del libro, porque si solo tienes el final del libro, solo tienes el poder de Dios. Pero si también tienes el principio, sabes usar el poder de Dios. Podrás tener una espada, decir que es bonita, pero no saber usarla. ¿Cómo amamos a Dios? Muy fácil. Primera de Juan 5:1. Amamos a Dios guardando sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. A lo mejor no lo sepas hacer y a lo mejor no lo entiendas, pero Dios no está buscando que hagas la cama perfectamente. Él está buscando que la trates de hacer. Aquel que llega y dice, no la puedo hacer, está muy grande, tiene muchas almohadas, muchas sábanas, ese soy yo. A él no le importa eso. A él lo que le importa es el tratar.
¿Quién va a tener más beneficio cuando el padre llegue a casa y son dos hijos y uno diga yo ni siquiera traté? Porque es imposible y si rompo uno de los mandamientos los rompo todos y yo sé cómo tú eres cuando falta una almohada. O el otro hijo que dice, papi, yo sé que está terrible y no sé lo que estoy haciendo, pero estoy tratando, yo sé que las almohadas van en la cama y que la sábana va doblada de tal manera y está completamente mal, pero por favor encuentra favor en mí. ¿Quién creen ustedes que va a recibir el abrazo de papi? Aquel hijo que trató. No trates de hacerlo perfecto. Solo trata para él quien es perfecto. Ya casi terminamos y sé que lo he dicho 20 veces. De aquí a que terminemos van a poder ver un caballo blanco, ¿ok? Por eso el Padre quiso que hiciera esto ahora, porque de aquí a que termine es el fin de la era. Dios mío, tenemos como 1000 pantallas en esta enseñanza. De aquí a que termine va a haber regresado el Mesías, entonces mejor apresurémonos. Romanos 8:6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Y escuchen esto, presten atención, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. ¿Y se han preguntado por qué los que están en la carne son enemigos de Dios? Muy fácil, si sigues leyendo te lo dice. Porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Todo teólogo que me esté escuchando, profundice en esta escritura y trate de ver si dice otra cosa más que el estar en la carne es no seguir la ley de Dios. Es lo que dice. Ni siquiera lo puedes agradar sin estar en el Espíritu. Y define el estar en el Espíritu como someterte a ti mismo a la Torá de Dios. Y déjenme lo digo de esta manera porque no nos gusta la palabra Torá, no nos gusta la palabra ley. Por eso fue que nos separamos completamente de Inglaterra. Pero déjenme les digo esto. Si tú eres enemigo de Dios o estás en enemistad con Dios, es porque no te sujetas a su constitución. Y si no estás con la constitución del reino, estás en contra del reino. Esto no predica en los púlpitos de hoy, pero es la ley de Dios, es sentido común. Si vas a vivir lo voy a decir como mi padre lo decía, si vas a vivir en mi casa, vas a vivir por mis reglas. Otra más para divertirnos. Yo te traje a este mundo. Yo te hago desaparecer de este mundo. Me tocó esa par de veces. Hola, papá. El fundamento de toda ley. Mateo 22:40. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuáles 2 mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y haces eso amando a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los 2 grandes mandamientos por los cuales toda la ley cuelga. No dice que son los únicos mandamientos, como nos han dicho. Dice que toda la ley cuelga de esos 2 mandamientos. Y lo que es interesante, yo enseñé esto antes, y les recomiendo que lo investiguen por ustedes mismos, es de que la palabra Torah en el hebreo, cada letra tiene un valor numérico y cuando sumas las letras de la palabra Torah, te da 611. Hay 613 leyes. Torah, la palabra ley, tiene 611 incorporado en su nombre. Y Yeshua dice, por el derecho, no conté mal. Ellas cuelgan de las primeras 2. Ahí están tus 613 leyes. Incorporado en la misma palabra, Dios nos está diciendo que la Torah, la ley, depende del amor. Entonces, los animo y les hago esta última pregunta. ¿Estás listo? ¿Estás listo para el caballo blanco? Y no juzguen. No sabes si es una bendición o una maldición. Lo único que sabes es que el caballo viene. ¿Estás tú listo? Yo solía pensar que es una bendición. Yeshua viene. Y por el mero hecho de que hice el juicio, de que era una bendición, me engañé a mí mismo pensando que estaba listo.
¿Escuchan lo que digo? Ahora yo miro y digo, no voy a juzgar. Él viene, pero yo ahora creo que no estoy listo. Y por el mero hecho de que creo que no estoy listo, estoy listo. ¿Me entienden? Esa es la perspectiva de Dios. Porque aquellos que son humildes en esta tierra serán exaltados, según las Escrituras. El milenio no es para entenderlo. El milenio es para vivirlo ahora. Es el prepararnos ahora. Entender el lenguaje. Entender la dirección, las instrucciones, el manual, la constitución, los principios del reino, por los cuales tú fuiste creado. Toda la Torá fue construida con el propósito de amar a Yahweh y a tu prójimo. Pero nos atrancamos en los detalles. Debería estar la almohada de esta manera o debería estar de la otra manera. Cuando mi esposa hace la cama queda increíble. Literalmente parece sacada de una revista. Cuando yo la hago parece más bien una pirámide de almohadas. Yo soy como que esta queda bien por aquí y la otra queda bien por acá. Ni las niñas quieren entrar al cuarto cuando yo hago la cama. Pero si ven, Dios no está buscando perfección, como si fuesen fotos en un catálogo. Él está buscando manos limpias y un corazón puro. Levantémonos a orar.